Bien, el doctor Rodolfo Vigo, filósofo jurídico argentino muy conocido en el ambiente jurídico, en una de sus cátedras, él refería que el siglo XIX fue el siglo del poder legislativo. Ellos hacían la ley y el ejecutivo solo la ejecutaba, y el judicial la aplicaba. El siglo XX, dice Vigo, fue el siglo del poder ejecutivo, ya no el legislativo, sino el ejecutivo. De las universidades nacionales, de los bancos centrales, de las empresas del Estado. El siglo XXI, es el siglo del poder judicial. Y estos constitucionales. O sea, el poder judicial iba a tener, según la reflexión de Vigo, una preponderancia y una importancia más que relevante en el siglo XXI. Y estos constitucionales y convencionales. ¿Por qué convencionales? Bueno, porque esto surge a partir de la reforma del 94, la reforma constitucional, en donde se le abre puerta y se le da lugar a los tratados internacionales, que en buena hora sea así. Hasta ahí la reflexión del filósofo jurídico Rodolfo Vigo. Ahora, el siglo XXII, y acá no estamos haciendo futurismo ni ficción, porque no nos dedicamos justamente a eso. Pero el siglo XXII, ¿será el siglo de la humanidad jurídicamente liberalizada o deshumanizada? O ocupada a tiempo completo por volverse a humanizar. Esto quiere decir que estamos en el aquí y el ahora del mundo, en que el día a día la humanidad se pone de pie para ir en pos de la humanidad que la historia le robó. Lo tirano, lo cruel, lo criminal del hombre contra sus semejantes de humanidad y en humanidad, y contra su mundo y biodiversidad. En este acto de ir, que es más bien un acto de volver hacia donde quedó lo que se desea recuperar, es en realidad un acto permanente de querer ser lo que nunca debió dejar de ser, seres humanos. El tema que quiero que pensemos juntos en esta oportunidad es la iglesia de hoy, tejido humano del siglo XXI. Hoy la iglesia está enfrentada a tomar una decisión. La decisión de ver qué va a hacer con su vida cristiana. La vida es una sola y es vivible, pero el punto es cómo vamos a vivir. Pablo, escribiéndole a Timoteo en su primera carta, allí por el capítulo 4, versículo 1, dice, se lo leo rapidito: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Esto quiere decir que hay una que no es verdadera. Seguirán espíritus engañosos, espíritus con minúscula, espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Cuando digo minúscula respecto al espíritu, habla de esas actitudes humanas engañosas que provienen o que son nutridos, alimentados por demonios. Y estas personas, dice Pablo a Timoteo, son hipócritas y mentirosos y que tienen muerta la conciencia. Es tremenda la denuncia que Pablo le hace a Timoteo como consejo pastoral, de un hombre de más años, de más experiencia, a un joven pastor que tenía tremenda responsabilidad sobre sus hombros. Entonces, pero Pablo dice que el Espíritu Santo refiere que eso sucederá. Siempre estamos en los últimos tiempos. La iglesia, generación tras generación, se creyó que era la del último tiempo. Es que está bien. Está muy bien interpretado. El punto es que esto sucede. Gente engañosa, gente alimentada, nutrida por espíritus, por demonios, dice el texto, que se dedica a engañar. Y que hay dos características de estos sujetos: la hipocresía y la mentira, como recurso
tal vez, o como característica de su persona. Pero Pablo escribiéndole a Tito, ya no a Timoteo, a Tito, respecto a este síntoma humano en la iglesia, dice que son contumaces, es decir, que persisten en el error a pesar que se les había mostrado cuál era la verdad. O sea, sujetos que fueron bien instruidos, pero que tomaron la decisión personal de persistir en el error, de falsificar la verdad, de prostituir la verdad, de adulterar la verdad. Pero Pablo le escribe a la iglesia de Corinto en su segunda carta. Y para resumir el texto, dice: crezcan hasta alcanzar la madurez. La reflexión da para mucho más. Es casi como abrir el tema, más que nada. Pero la iglesia de hoy, ese tejido humano del siglo XXI, los consejos de las Escrituras siguen siendo los mismos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que consumimos como doctrina, como pensamiento cristiano. ¿De qué nos rodeamos? ¿Cuál es el producto, en una metáfora, reduciendo las escrituras o la reflexión de la palabra como metáfora a un producto? ¿Qué producto estamos consumiendo? ¿Y de quiénes vienen? Porque Pablo dice que gente con hipocresía, con mentira, inspirados en demonios, iban a tratar de echar a perder las cosas, por decirlo de alguna manera. Y que son personas que van a persistir en el error, le dice Pablo a Tito. Es decir, no les interesa saber que están equivocados. Es su decisión, es su posición estar equivocados. Pero también Pablo decía, como refiere en Corintio, a la iglesia de Corinto, que debíamos crecer hasta alcanzar la madurez. Tú y yo debemos crecer en las Escrituras, crecer como persona humana, crecer, porque nos toca ser iglesia en el siglo XXI. En este primer cuarto de historia del siglo XXI. Nos toca ser la generación presente, a la cual hemos sido enviados a este mundo con un propósito. Entre muchos, ser cristianos. Entonces, en ese marco de un mundo tan amplio, tan abierto, tan hermoso, para ser descubierto, vivido, nos toca una enorme responsabilidad. Llevar ese mensaje maravilloso de fe, de esperanza y de salvación a millones y millones de seres humanos. Pero debemos cuidarnos de la mentira y del engaño, de no caer en la red de esas personas y sin querer queriendo no ser de ellos también. Y crecer hasta la madurez. Ese es el deseo y el pensamiento escritural. Crecer hasta alcanzar la madurez.